Las principales fuentes de nuestro carácter son nuestras convicciones. La principal fuente de nuestro carácter es nuestras convicciones. Y que nuestras convicciones son tomadas, pueden ser principios de la palabra de Dios o engaños de este mundo. Nuestras convicciones pueden ser principios de la palabra de Dios o engaños de este mundo. Pero ¿qué es precisamente una convicción? ¿Qué es precisamente una convicción? Vamos a decirlo así. Es una verdad, es algo que uno cree de una manera tal que uno lo vive. No es solo algo que uno sabe, sino es algo que uno vive, una creencia. Y lo interesante de nuestras convicciones, queridos hermanos, es que aunque uno se ha arrepentido, aunque uno se ha vuelto a Cristo, las convicciones no necesariamente cambian, sino entran en ese proceso de cambio voluntariamente. Miren por favor Romanos 12:2. Romanos 12:2. Nuestras convicciones no han cambiado el día que fuimos salvos. Aunque Cristo nos ha salvado y nos ha transformado, nos ha dado nueva naturaleza, las convicciones no son automáticamente cambiadas. Dios ha permitido que eso sea un proceso. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Y vamos a notar que el cambiar de convicción es nuestra responsabilidad. Obvio, eso nos va a llevar a cambiar de carácter. Pero primero quiero que note que cambiar de convicciones es nuestra responsabilidad. Es su responsabilidad, es mi responsabilidad. No puedo culpar a otros por las convicciones que tengo. Es mi convicción y eso genera un carácter, ¿ya? Y para poder cambiar de convicciones yo soy responsable. Así que anote por allí, anote en su cuaderno, anote en su hoja de apuntes, anote esto. Cambiar de convicciones es responsabilidad personal. No puedo evitar, no puedo culpar a otros por las convicciones que tengo. Mire por favor Romanos 12:2. Ahí está la exhortación de la palabra de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿A quién va la exhortación? A cada uno. No os conforméis a este siglo, es a usted y a mí. No te conformes a este siglo, no dejes que este siglo te moldee, que este mundo te conforme a su forma de ser, sino transformaos. Es un llamado, un mandato por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Usted y yo debemos renovar nuestro entendimiento. Y entonces, si nuestras convicciones vienen de la palabra de Dios, vamos a comprobar, como dice el versículo, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No es una sugerencia. No es algo que lo haré si es que tengo ganas, si es que tengo ánimo. No. Como creyentes debemos batallar con nuestras convicciones y cambiar en la medida que Dios nos haga haciendo ver nuestras convicciones. Y nuestras convicciones tienen que venir de la palabra de Dios y entonces vamos a comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se puede comprobar solo sabiendo. Tienes que vivir. He ahí una convicción. Cuando uno vive un principio, cuando uno vive algo que cree. Efesios 4:17 al 23, lo mirábamos el otro día. Y dice Efesios 4:17 al 23, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, mandato, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. No es una sugerencia, hermanos. No debemos andar en la vanidad de nuestra mente, es decir, en nuestros propios pensamientos. Nosotros no somos nuestra propia norma. Nosotros no somos nuestros propios, lo que forjamos nuestras propias leyes.
debemos andar según la voluntad de Dios. Mire, por favor, es un mandato, versículo 18. Andan en la vanidad de su mente, en sus propios pensamientos, lejos de Dios. Por lo tanto, tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y como evidencia, dice, los cuales después que como están perdidos en sus pensamientos, se manifiesta en el uso que le dan a su cuerpo. Versículo 19. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Las creencias, las convicciones se manifiestan en el uso que damos del cuerpo. Es que es así, pues, ¿no? Porque el cuerpo es el que ejecuta lo que dice la mente. Entonces, siempre las creencias que yo tengo, mi cuerpo se va a notar. Y es por eso que aquellos que tienen creencias extrañas, raras, se ve en su cuerpo, en cómo se conducen. Bueno, aquí dice que una creencia equivocada te lleva más y más a la impureza, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Y note cómo dice acerca de Cristo, no habéis aprendido, habla de algo que uno ha captado, habla de algo que uno ha experimentado al Señor, ¿no? Es como si Cristo fuera la materia de estudio. Versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Se asegura Pablo y dice, la vida que debemos llevar debe reflejar, siempre ha de ser el reflejo de lo que creemos. Y el creyente debe vivir de acuerdo a la doctrina de Cristo, de acuerdo a la doctrina de la palabra de Dios. ¿Y cómo se refleja eso? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Lo ve? Renovar nuestras convicciones, despojarnos de lo que éramos antes, de lo que creíamos, de lo que sentíamos, y renovarnos en nuestras convicciones. No hay otra forma. No hay otra forma de cambiar. Es nuestra responsabilidad cambiar de convicciones. Es nuestra responsabilidad cambiar de convicciones. Nuestras convicciones, como hemos dicho, pueden ser principios o engaños. ¿Qué es un principio? Es una verdad que viene de la palabra de Dios. ¿Y qué es un engaño? Es un pensamiento, una idea que enseña el mundo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Lo repito una vez más. Anoten, por favor. Anoten. Es mucha información. No queden solo en la mente. Dice, las convicciones pueden ser principios cuando vienen de la palabra de Dios, o engaños cuando vienen del mundo. Principio, ¿por qué? Porque es una verdad irrefutable, es una verdad atemporal, es una verdad que es para todos, en todo lugar, en todo tiempo. Y un engaño es algo que el mundo promueve, un pensamiento, una idea, una creencia. Ahora, nuevamente, una convicción es algo que vivimos, no algo que sabemos. Les doy un ejemplo. Mateo 6:33, ¿qué dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo podemos decir de memoria, ¿sí o no? A ver, 2, 3. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuántos podemos decir, esto es una convicción en mi vida? ¿Qué significa? Que no lo sabemos necesariamente de memoria, sino que lo vivimos. Vivimos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. El hecho de saberlo no significa que es una convicción. Simplemente es algo que sabemos. Es una convicción cuando lo vivimos.
¿Debemos buscar primeramente el reino de Dios? Sí. Pero mientras no sea una convicción, no lo vamos a hacer. Ese es el punto. Los principios, los engaños, pueden ser convicciones en nosotros, sí. Un principio llega a ser convicción en nuestra vida, no cuando lo sabemos, sino cuando lo vivimos, cuando lo practicamos, cuando estamos dispuestos a morir incluso por ello, como los apóstoles, ¿no? Conocemos también Mateo 28, 18 al 20, ¿se acuerdan? Mateo 28, 18 al 20, ¿qué dice? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Y a cuánto nos gusta la última parte, no? He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Jesús está con nosotros hasta el fin del siglo, hasta el fin de los tiempos. Y es cierto. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos, no? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Lo sabemos. Pero ¿lo vivimos? El saber es muy diferente a vivir. El conocer es muy diferente a aplicar. Cuando lo aplicamos, cuando es una norma de vida para nosotros, cuando así vivimos, cuando vamos y llevamos la palabra, entonces es una convicción. Mientras no hagamos nada y sintamos que nos rompen nuestra comodidad, que nos sacan de nuestro sitio de confort, que nos molestan, que nos incomodan, que tenemos una vida ocupada, entonces nuestras convicciones son otras. Y eso se va a generar. Recuerden, cuando tenemos convicciones equivocadas, eso genera una vida llena de impureza. Y cuando tenemos convicciones que vienen de la palabra de Dios, eso genera vida como el Señor Jesucristo. Convicciones pueden ser principios o engaños. La vez pasada les enseñaba unos engaños, ¿verdad? El de la mujer que dice, el de la mujer adúltera que vende su cuerpo, obtiene dinero, llena su estómago, se limpia la boca después que se ha saciado y dice, no hice nada malo porque tuve dinero, compré comida, llené mi estómago. Pero lo malo es cómo obtuvo el dinero. Eso es un pensamiento mundano, el pragmatismo, ¿se acuerdan? Ese es un engaño. ¿Y cuántas personas, espero que los creyentes no seamos así, el pragmatismo, ¿no? No importa si funciona, hazlo. No debe ser así. No debe ser así. Nuestras convicciones, entonces, principios o engaños, sea cuales fueren, se manifiestan en hábitos. Y el conjunto de nuestros hábitos es nuestro carácter. Pastor, no le hallo la idea todavía. Bueno, cambiemos de hábitos, cambiemos de convicciones y usted va a ver cómo va a cambiar su carácter. Es así, no es difícil. En la práctica así funciona. Efesios 5 del 1 al 4 para terminar esta noche. Efesios 5 del 1 al 4. Las convicciones generan hábitos. Las convicciones generan hábitos. Y los hábitos moldean el carácter. Si mis convicciones son de la palabra de Dios, mi vida va a ser una vida piadosa. Si mis convicciones se alejan de Dios, eso se va a manifestar también en mi vida, una vida llena de impureza. Efesios 5 del 1 al 4, ¿qué dice? Sed pues imitadores de Dios, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas,
ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Nadie hace algo espiritual, sobre todo, nadie hace algo, sobre todo algo espiritual, si es que no lo cree verdaderamente. Sed imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Noten cómo las convicciones y los hábitos están ligados. No debemos hablar de fornicación, inmundicia o avaricia, como conviene a santos. Convicciones y hábitos van de la mano, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Nuestra forma de hablar es un hábito motivado por nuestras creencias, por nuestras convicciones, como conviene a santos, dice. Entonces, ¿qué hemos dicho hoy? Que cambiar de convicciones es nuestra responsabilidad. Que si usted y yo tenemos tal o cual creencia, es nuestra responsabilidad. Si estamos equivocados, debemos de cambiar, porque somos responsables por nuestra forma de creer. Puede ser que nuestras creencias son equivocadas, son engaños de este mundo. ¿Cómo se refleja eso en nuestra vida? En una vida impía, en una vida lejos de Dios. Recuerde, una persona que tiene convicciones equivocadas, eso no es silencioso, eso se refleja en una vida impía, en hábitos impíos, en un carácter, por lo tanto, impío. Una persona gobernada por convicciones bíblicas es una persona que poco a poco va mostrando un carácter piadoso. Hábitos piadosos y carácter piadoso. Así que quiero saber qué convicciones tengo. Primero echemos un vistazo a nuestros hábitos y luego nos vamos a dar cuenta de nuestro carácter. Espero no confundirles, espero estar ayudándonos a entender cómo es que funciona, según la palabra de Dios, según lo que entiendo en la palabra de Dios, el tema de nuestro carácter. Nuestro carácter es parecido a alguien que no conoce a Dios. Revisemos nuestras convicciones, nuestros hábitos. Nuestro carácter es algo que va de la mano con la palabra de Dios. Qué bueno. Que Dios nos ayude. Vamos a orar para terminar. Nuestro Dios, eres un Dios bueno, eres un Dios grande, eres un Dios que nos enseña en su palabra y que responde cuestiones del ser de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a aprender más de ti, a aprender más de tu palabra. Transforma, Señor, nuestras convicciones. Ayúdanos a aplicar la palabra de Dios a nuestra vida, que no sea solamente un conocimiento, sino que se generen vidas humilladas delante de ti, que es, creo yo, el principal requisito para cambiar de carácter, es humillarnos delante de ti y reconocer que no estamos haciendo bien en nuestra vida, en tal o cual área, y vivir vidas que te agraden. Puede ser, Señor, que tenemos pensamientos, ideas equivocadas y no nos damos cuenta, Padre. Ayúdanos, Señor, a mirar nuestros hábitos, nuestras acciones, nuestras tendencias, nuestras pasiones. Ayúdanos, Señor, y darnos cuenta que quizás estamos yendo lejos de ti. Oh, Señor, humíllanos grandemente, Padre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.